Buenas tardes, estamos en la materia de prácticas agrícolas y el tema de hoy es distribución, producción y germinación. Vamos a esperar unos minutitos para ver si se unen compañeros. Introducción y objetivos. Contenido, distribución, producción y germinación de cultivos, variedades, criterios de diselección y factores específicos por especie. Objetivos. Comprender cómo la distribución geográfica influye en la producción de cultivos, analizar los diferentes tipos de variedades y sus características, identificar los criterios esenciales para la selección de cultivos y examinar los factores específicos que afectan la germinación por especie. Exploraremos la relación entre clima, suelo y cultivos, las técnicas de germinación y la importancia de seleccionar variedades adecuadas. Bienvenidos a esta sesión, donde analizaremos los elementos clave para la producción agrícola eficiente, desde la distribución de cultivos en diferentes regiones hasta los factores específicos de germinación por especie. Comprenderemos cómo la selección adecuada de variedades y las condiciones del entorno impactan a la productividad. Para hacer la clase más interactiva, los invito a compartir qué cultivos predominan en su región y qué factores creen que influyen en su éxito. Distribución geográfica de los cultivos. Factores que determinan la distribución: clima, temperatura, precipitación, humedad relativa, tipo de suelo y disponibilidad de nutrientes, factores socioeconómicos y demanda del mercado. Ejemplos: la soja predomina en Estados Unidos, Brasil y Argentina, el arroz cultivado en China, India y el sudeste asiático, trigo es principalmente en Canadá, Rusia y Estados Unidos.
La distribución geográfica, uno de los cultivos agrícolas, no es algo aleatorio ni estático, responde a una combinación compleja de factores naturales, económicos y sociales que determinan dónde puede desarrollarse con éxito una especie vegetal. En primer lugar, el clima. Juega un papel decisivo. Cada planta tiene un rango óptimo de la temperatura, humedad y radiación solar dentro del cual puede germinar, crecer y producir de manera eficiente. Por ejemplo, los cultivos tropicales como el cacao, el plátano o la caña de azúcar requieren temperaturas elevadas y abundante precipitación, mientras que los cereales como el trigo o la cebada prosperan mejor en regiones templadas y con estaciones bien definidas. Otro factor clave es la precipitación, ya que de ella depende la disponibilidad de agua para el crecimiento en zonas áridas o semiáridas. Se suelen cultivar especies tolerantes a la sequía, como el sorgo o el nopal, mientras que en áreas con alta pluviosidad se desarrollan cultivos que aprovechan la humedad, como el arroz, la humedad relativa. También influye especialmente en el control de enfermedades y plagas. Un ambiente muy húmedo puede favorecer el desarrollo de hongos, por lo que los agricultores deben adaptar sus estrategias de manejo. El tipo de suelo es otro determinante fundamental. La textura, estructura y composición química del suelo influyen directamente en la nutrición del cultivo. Un ejemplo, los suelos arenosos favorecen el drenaje ideales por hortalizas, mientras que los arcillosos retienen más agua y son preferibles para arroz o pastos. Además, la disponibilidad de nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio condiciona la productividad agrícola. Por eso en regiones con suelos fértiles como las Pampas argentinas o el cinturón del maíz de Estados Unidos se han convertido en zonas agrícolas estratégicas a nivel mundial. También existen factores socioeconómicos que determinan la distribución de cultivos, la infraestructura, el acceso a mercados, los precios internacionales y las políticas agrícolas. Influyen en las decisiones de siembra. Por ejemplo, la soja domina en Brasil y Argentina, no solo por su clima favorable, sino por la suerte de global de aceite vegetal, alimento para ganado. De la misma manera, el arroz predomina en Asia porque forma parte esencial de la dieta local y cuenta con sistemas de riego tradicionales muy desarrollados. En resumen, la distribución geográfica de los cultivos refleja una interacción entre la naturaleza y la sociedad. Cada cultivo se adapta a condiciones específicas, pero también responde a las necesidades y estrategias humanas en nuestra región. Sería interesante identificar qué cultivos predominan, por ejemplo, el maíz, el frijol o el chile, y analizar cómo el clima y el suelo local han definido su éxito. Así entender la distribución agrícola nos permite planificar mejor la producción, optimizar recursos y garantizar una agricultura más sostenible y eficiente. Variedades de cultivos y sus características, como la clasificación de cultivos según su uso, en cereales, trigo, maíz, arroz.
oleaginosas, soja, girasol, palma, hortalizas y frutales, tomate, manzana, plátano. Ejemplos de variedades mejoradas: el maíz híbrido resistente a plagas, arroz de alto rendimiento, trigo con resistencia a sequías. El desarrollo de variedades de cultivos ha sido uno de los mayores avances en la historia de la agricultura moderna. Gracias a la ciencia y la tecnología, hoy existen miles de variedades adaptadas a diferentes climas, suelos y necesidades productivas. Las variedades representan la diversidad genética dentro de una especie y su selección cuidadosa. Permite mejorar la productividad, la resistencia y la calidad de los productos agrícolas. Como podemos clasificar los cultivos según su uso principal. Los cereales, como el trigo, el maíz y el arroz, son la base de alimentación mundial y aportan gran parte de los carbohidratos consumidos diariamente. Las oleaginosas, como la soja, el girasol y la palma aceitera, son fuentes valiosas de aceites vegetales y proteínas. Por otro lado, las hortalizas y frutales como el tomate, la manzana y el plátano tienen un papel importante en la nutrición y en la economía de exportación de muchos países. En las últimas décadas, la biotecnología y los programas de mejoramiento genético han permitido crear variedades mejoradas con características específicas. Un ejemplo, el maíz híbrido ha sido modificado para resistir plagas y tolerar condiciones adversas, lo que incrementa los rendimientos por hectárea. En Asia, el arroz IR64, desarrollado por el Instituto Internacional de Investigación del Arroz, IRRI, ha revolucionado la producción, combinando alto rendimiento como buena calidad de grano. Por su parte, el trigo del CSAMMIT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, ha sido fundamental para enfrentar la sequía y las enfermedades en zonas áridas. Estas innovaciones no solo aumentan la productividad, sino que también contribuyen a la seguridad. Sin embargo, no todo se trata de tecnología. También es importante conservar variedades nativas o criollas que poseen adaptaciones únicas a condiciones locales. Por ejemplo, el maíz criollo de México es un patrimonio genético invaluable, con variedades que se han adaptado durante siglos y distintos ambientes. Cada variedad tiene ventajas y limitaciones, por lo que los agricultores deben seleccionar cuidadosamente cuál se ajusta mejor a su entorno y a las demandas del mercado. En comunidades agrícolas locales, muchas veces se conocen y utilizan variedades mejoradas de frijol, chile o maíz que ofrecen mejores rendimientos sin perder el sabor tradicional. Comprender esta diversidad permite equilibrar la productividad con la sostenibilidad, garantizando que la agricultura avance sin perder su identidad cultural. Criterios de selección para la producción.
Factores clave para seleccionar en cultivo: la adaptación climática y edáfica, demanda de mercado y rentabilidad, resistencia a plagas y enfermedades. Ejemplos de selección: producción de aguacate en Michoacán por su clima ideal, soja transgénica en Argentina por su resistencia a herbicidas. La selección de un cultivo para producción agrícola no se hace al azar, requiere análisis, estrategia y conocimiento de las condiciones locales. Entre los principales criterios de selección destacan la adaptación climática, la compatibilidad con el tipo de suelo, la resistencia a plagas y enfermedades y la rentabilidad económica. En primer lugar, la adaptación climática es fundamental. No todos los cultivos prosperan bajo las mismas condiciones de temperatura o precipitación. Un ejemplo, el aguacate requiere climas templados y suelos bien drenados, mientras que la papa prefiere zonas frías y suelos profundos. Comprender la fisiología de cada especie ayuda a evitar pérdidas y optimizar los recursos. El suelo es el suelo también es un criterio clave. Su textura, pH, drenaje y contenido de materia orgánica determinan la disponibilidad de nutrientes. Un cultivo mal adaptado al tipo de suelo puede disminuir su rendimiento drásticamente. Otro factor crucial es la demanda del mercado. Un cultivo puede tener excelentes condiciones agronómicas, pero si no tiene salida comercial, su producción sería inviable. La rentabilidad se define por los precios, los costos de insumos, el transporte y las oportunidades de exportación. Por eso regiones como Michoacán se han especializado en aguacate no solo por el clima, sino por la alta demanda internacional. La resistencia a plagas y enfermedades también influye en Argentina. Por ejemplo, la soja transgénica se adoptó masivamente porque resiste herbicidas y reduce los costos de control de maleza. En regiones tropicales se buscan variedades resistentes a hongos o insectos para evitar pérdidas significativas. Finalmente, la viabilidad técnica y social, con factores que no deben olvidarse: la disponibilidad de agua, maquinaria, mano de obra y conocimientos técnicos, influye directamente en el éxito de un cultivo. A nivel comunitario también se consideran aspectos culturales como la tradición de sembrar ciertos productos o la preferencia de los consumidores locales. Seleccionar un tipo de cultivo adecuado significa encontrar un equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social.
Factores específicos para la germinación por especie: temperatura óptima y disponibilidad de agua, calidad de la semilla y profundidad de siembra. Ejemplos específicos: trigo requiere temperaturas frescas y luz solar directa. El frijol necesita suelos bien drenados y temperaturas cálidas. Y el tomate germina mejor en sustratos ligeros con humedad controlada. La germinación es una de las etapas más delicadas y determinantes del ciclo de vida de un cultivo. De su éxito depende el establecimiento adecuado de las plantas y, en consecuencia, la productividad final. Aunque el proceso de germinación siga un principio general, la actividad, como en las condiciones adecuadas, cada especie vegetal tiene requisitos específicos que deben de respetarse para asegurar un desarrollo uniforme y vigoroso. El primer factor esencial es la temperatura, ya que regula la velocidad de las reacciones metabólicas dentro de la semilla. Cada especie tiene un rango térmico óptimo para germinar. Un ejemplo: el trigo germina mejor en temperaturas frescas, entre 10 grados y 20 grados. Condiciones típicas de climas templados: si la temperatura supera ese rango, la germinación puede ser irregular o incluso inhibirse. En contraste, el frijol requiere temperaturas cálidas entre 25 y 30 grados porque proviene de regiones tropicales y subtropicales. Si se siembra en un suelo frío, la semilla podría podrirse antes de germinar. Por su parte, el tomate necesita calor moderado y constante de 20 a 25 grados y no tolera cambios bruscos de temperatura, lo que explica por qué suele germinarse en invernaderos o almacijos controlados. El segundo factor es la disponibilidad de agua. Sin agua, el proceso metabólico de la semilla no se activa. Sin embargo, un exceso puede ser igual de dañino, pues impide el paso del oxígeno y favorece el desarrollo de hongos. Por eso cada especie requiere un equilibrio preciso. En el caso del tomate, por ejemplo, se recomienda mantener el sustrato húmedo, pero no saturado, mientras que el frijol necesita una humedad más abundante durante los primeros días. En cultivos como el trigo, el agua debe distribuirse uniformemente, ya que en su sequedad inicial puede retrasar la germinación. La calidad de la semilla es otro punto clave. Las semillas viejas, dañadas o con baja viabilidad reducen drásticamente el porcentaje de germinación. Por eso es fundamental utilizar semillas certificadas, libres de patógenos y con buena integridad genética. Además, la profundidad de la siembra influye directamente. Si la semilla se entierra demasiado, puede no recibir suficiente oxígeno. Si se deja muy superficial, puede secarse o ser arrastrada por el viento o el agua. En el caso del frijol, la profundidad ideal es de 3 a 5 centímetros, mientras que el tomate se siembra apenas cubierto de sustrato fino. Otros factores específicos incluyen la luz, la oxigenación del suelo y la estructura del sustrato. Algunas especies, como la lechuga, requieren luz para germinar, mientras que otros lo hacen mejor en oscuridad, en cultivos con semillas pequeñas, como el tomate o ciertas hortalizas. Un sustrato ligero y bien aireado favorece el desarrollo de las raíces primarias. Ahora imaginemos qué pasa si una semilla no siembra fuera de su rango óptimo, simplemente no germina o lo hace débilmente, afectando la producción. Por eso, conocer los factores específicos de cada especie permite optimizar la germinación, reducir pérdidas y asegurar una emergencia uniforme. Conclusiones. A lo largo de esta sesión hemos recorrido los principales elementos que determinan el éxito de la producción agrícola, desde la distribución geográfica de los cultivos hasta la selección de variedades y los factores específicos que afectan la germinación. Todo este conocimiento se conecta en un sistema agrícola que funciona como un organismo vivo. Si una parte falla, ya sea el clima, el suelo o la elección de la semilla, el rendimiento total se ve afectado. Primero comprendimos que la distribución geográfica no depende solo del azar, sino de factores naturales como el clima, la temperatura, la precipitación y el tipo de suelo. Cada cultivo tiene su espacio ideal. El trigo prospera en regiones templadas, la soja de climas subtropicales y el arroz
en ambientes húmedos, pero también intervienen factores humanos como la infraestructura, los mercados y las decisiones económicas. Después analizaremos las variedades de cultivos y sus características, entendiendo que la diversidad genética es una herramienta poderosa. Las variedades mejoradas, como el maíz híbrido o el trigo resistente a sequías, han permitido aumentar la productividad y la seguridad alimentaria. También profundizamos en los criterios de selección que guían la producción agrícola: adaptación del clima, rentabilidad, resistencia a plagas y demanda del mercado. Elegir el cultivo correcto no solo implica buscar el más rentable, sino que el que mejor se adapte a las condiciones locales y garantice estabilidad en el tiempo. Y finalmente exploramos los factores específicos de germinación, donde cada especie requiere un conjunto particular de condiciones para iniciar su ciclo. La temperatura del agua, la luz, la calidad de la semilla determinan si el cultivo arranca con fuerza o con debilidad. En este punto, la precisión y el conocimiento técnico hacen toda la diferencia entre una siembra exitosa y una fallida. Y bueno, hasta aquí llegaría el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, duda o pregunta quedó por medio del chat de la plataforma. Y estén pendientes al cuestionario semanal. Y sin más, muchas gracias por prestarme su atención y que tengan buena semana.